Claro, pero hoy está aquí con nosotros. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, Susan, Bien, bienvenida a Hoja de Ruta. Gracias. De nuevo. Gracias. Bueno, vamos a hablar de cosas lindas, ¿no? Vamos a hablar de libros. Bueno, vamos a hablar de cosas menos lindas primero, ¿sí? Ay, no. Tengo en esta ocasión 2 libros por cuestiones, bueno, que no viene a cuento contar. Esto se llama Esta es tu pena, o sea, donde lo muestro acá. Uh-huh. Se llama Esta es tu pena, es un ensayo de Renata Prati. Renata Prati es argentina, es publicado por Siglo XXI. Eso nos da ya la pauta del tipo de contenido con el que nos vamos a encontrar. Y el subtítulo del libro es ¿Qué nos diría la depresión si nos animáramos a escucharla? Que es un título que justamente nos invita a reflexionar sobre este tema, que no es desde la perspectiva de la autoayuda, que estamos bastante habituados a escuchar, o tampoco es desde la religión o desde la religiosidad, tampoco es desde la psicología, sino se trata de un ensayo filosófico. Claro. Ese es el costado que le da Renata Prati, que es, por cierto, es doctora en filosofía y especialista en traducción literaria, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y trabaja muchísimo sobre la filosofía de la psiquiatría, que al decir así parecen ser 2 dimensiones hasta el momento incompatibles, claro. ¿no? Sin embargo, ella hace, digamos, este esfuerzo, da una vuelta de rosca sobre el tema y acerca las 2 disciplinas, cuando en realidad sabemos hoy, más allá de esto, que la mayoría de las disciplinas, tanto las aparentemente duras como las no, como la filosofía, que es una ciencia social, están emparentadas, porque se ha roto este paradigma viejo de las disciplinas encasilladas y con parámetros definidos, ¿no? Bueno, eso es lo que hace ella también, trabaja sobre la teoría feminista y sobre los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Eso hace que su mirada sobre esta cuestión de la depresión sea una mirada muy amplia. Claro. Y novedosa, por cierto, ¿sí? En el comienzo del libro nos introduce con el tema de la visión histórica del gran tema de la depresión, ligado a otro concepto que es el concepto de la melancolía, ¿no? La melancolía fue siempre tenida como considerada como una cuestión más amigable. Bueno, era uno de los sentimientos oscuros, porque se hablaba de que el cuerpo tenía 4 bilis, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y la bilis negra se correspondía con esta. En realidad era un fantasma que estaba por ahí en el cuerpo, no se lo podía localizar, y era el que producía estos estados de melancolía, llamados así. Bueno, este principio, este inicio del libro es ya bastante interesante, y después lo corta, digamos. Esta historia se corta cuando en el siglo XVII, o digamos, hay una ruptura, porque en el siglo XVII Barton, no es Richard Barton el actor, sino otro Barton, escribe un libro que se llamó Anatomía de la melancolía, ¿sí? Que también parece ser bastante inusual para la época, porque es como diseccionar, porque la anatomía es eso, diseccionar algo, desmenuzarlo, otro campo, hasta ¿no? Encontrar cuál es el meollo del asunto, el meollo del problema, ¿sí? Bueno, pero desde la literatura la melancolía siempre fue considerada como algo, dentro de todo, con buenos matices, digamos, ¿no? Siempre... Robert Barton, no siempre tremendos. Bueno... Y hace otro salto en la historia hasta llegar a los años 60, 70 en Estados Unidos, cuando se construye, digamos así, un nuevo paradigma que se llama el DSM, que es ese manual famoso para los psiquiatras, donde están repertoriadas todas las enfermedades consideradas ya enfermedades de la psiquiatría, ¿sí? Catalogadas y totalmente parametradas, digamos, en grados y demás. Claro. Acá estoy leyendo un poco y una de las librerías que tiene a la venta esto dice: es una intervención deslumbrante y necesaria. Así Renata abre la caja negra de la depresión para que la escuchemos y le hagamos preguntas, para que dejemos de naturalizarla como un déficit individual, a contrapelo del mandato de felicidad, ¿no? Porque siempre pensamos que estas problemáticas son de uno solo. Exacto, también hay un trastorno de una cuestión de social. El marco social. Colectiva. Y justamente sobre eso avanza ella en el libro, para establecer que
cuando es el capitalismo y esta tendencia del liberalismo y el neoliberalismo que intentan depositar en el individuo todas las responsabilidades del malestar, en realidad se deja de lado todo esto, ¿no? El malestar social que viene de todas las cuestiones que nos abruman cotidianamente, economía, etcétera. Muy al contrario de lo que sería realmente un libro de autoayuda que te sugiere resolverlo vos por tu cuenta. Bueno, y justamente en línea con esto, dice ella, los libros de autoayuda que son un producto, porque los libros de autoayuda en general han nacido bajo el ala del pensamiento americano o norteamericano, por así decirlo. Están encumbrados por ellos, porque son los que dicen, bueno, tú puedes con esto, puedes hacer, el hombre o el individuo es el que tiene que hacer girar la rueda todos los días. Y para eso están los manuales de autoayuda, digamos, para pensar que el pensamiento positivo es el que puede resolverlo todo, ¿sí? Y no tiene en cuenta lo que está por detrás, otros factores. Así que también es y también dice, bueno, que hasta el momento la filosofía había dejado de lado esta dimensión de la psiquiatría o del malestar psicológico por pensar que correspondía, como dije al principio, a otra cuestión que tenía que ver, pero en realidad está todo enraizado porque somos todos esos humores en términos líquidos, como se los llamaba antes, están todos englobados en lo mismo, que es el sujeto que está sometido a toda esta circunstancia. Que además se entronca con todos los problemas que estamos teniendo hoy relacionados con las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Claro, justamente. Seguro lo menciona. La tecnología alienante. Sí, y además que conspiran contra justamente esta cosa social de poner el cuerpo, ¿no? Es decir, impersonaliza todo al punto tal de que, bueno, estamos teniendo problemas de soledad cada vez más grandes, estamos teniendo problemas de que no hay experiencia humana prácticamente, ¿no? Está mediada todo por tecnología. Sí. Y que aparte, por otro lado, no hay permiso para el dolor, digamos, no hay momento para eso, ¿sí? El imperativo de la felicidad es tan alto que parece que todos fuésemos culpables de sentirnos tristes, melancólicos o deprimidos en algún momento, ¿no? Y justamente con esto, en relación a ella, con esto de las tecnologías, ella aporta esto que aparece en su algoritmo, no sé, acá. Sí, ahí se ve. Es una imagen, dice, que se le presentó en sus redes seguramente. No sabemos si es una foto trucada, no sabemos, no pude rastrear el origen. Pero bueno, lo que muestra la imagen es una mujer, aparentemente corresponde a una foto antigua o vieja por el tipo de cejas o peinado que tiene la mujer, que está por tomarse una fotografía, o sea, mira, mejor dicho, a un espejo que podría tener la forma de un celular hoy, ¿sí? Y que además tiene puesta en la cara una máscara que tiene dibujada sobre los labios una sonrisa. Bueno, tremenda. Es tremenda una foto, yo creo que esta tendría que ser viral, ¿no? Para hacernos entender todo esto de lo que estuvimos hablando hasta recién. Es tremendo, realmente es tremendo. Por eso creo que, como dijo alguien de los que comentaron ya este libro, es súper oportuno y me pareció un libro que está como viene a compensar todo esto otro que se ve mucho en las librerías hoy sobre la felicidad y qué sé yo. Más allá de que en otro orden de cosas, digamos, Rolón, por ejemplo, Gabriel Rolón acaba de sacar un libro posterior a la felicidad, que es su anteúltimo, que se llama La soledad. Así que yo creo que este señor también está captando algo de esto que nosotros estamos hablando. Sin haber leído el libro, puedo arriesgar esa hipótesis. Seguro que sí. Así que bueno, ese es el primer libro. La primera sugerencia. ¿Y la segunda, Susan? La segunda es un bodoque, como diría Carlos Lescano. No está. Se muere si lo ve. Así que bueno, lo tendrá que ver y a lo mejor lo tendrá que leer en algún momento si no lo ha hecho. Es una propuesta para las vacaciones, chicos. No nos abrumemos. O si no, podemos también hacer el intento de leer medio capítulo por noche. No es tan grave. Al contrario, es una lectura muy placentera. Se trata de una obra clásica de Thomas Mann,
autor reconocidísimo por La muerte en Venecia. Probablemente mucha gente lo conozca por esa novela que fue llevada al cine en alguna oportunidad. Me va a refrescar el actor, el protagonista de Muerte en Venecia y el director. A ver, vamos a buscarlo. Muerte en Venecia. Sí. Película de 1971. Sí. Es director Luchino Visconti. Exacto. Y el actor es Dirk Bogarde. Un genio, un capo máximo. Así que justamente tiene en esa novela corta, el espíritu es totalmente melancólico. Fíjense cómo se dan las conexiones entre los libros. Y Muerte en Venecia es un libro breve, ¿sí? Sin embargo es complejo. Esta novela de Buddenbrook fue la primera que escribió, la primera que así de estas dimensiones, en 1901 aproximadamente, y en 1929 le dan el Nobel, contrariamente a lo que generalmente es el Nobel literario, que es por la obra en general. A Thomas Mann se lo dan por esta obra en particular. O sea que en 1929 recibe el premio Nobel por los Buddenbrook, que, como su nombre lo indica y la foto de tapa o la imagen de tapa sugiere, se trata de una historia de familia. Una historia de familia que es también la historia... Mostremos el libro, Susana. Ay, perdón, pensé que se veía. Ahí está. Los Buddenbrook es la historia de una familia, tiene muchísimas referencias autobiográficas porque también Thomas Mann, autor alemán, perteneció a una familia que tenía una empresa. Es la historia de esta familia y de la decadencia de esta familia a través de los años. Tiene el libro más de 800 páginas, o sea, es una empresa, es toda una empresa o un proyecto leerla, ¿no? ¿Y la letra qué onda? ¿Qué tipografía tiene? ¿Esa es tu preocupación? No, mira, está resuelta tu preocupación porque es súper amigable. Muy amigable, sí. Y es además una encuadernación espectacular, hermosa. O sea que es un libro pensado para una muy buena biblioteca. Si queremos tener una buena biblioteca, tengamos buenos ejemplares en lo posible, y si no, vamos por los de bolsillo, que no pasa nada. Entonces, ¿es una saga? O sea, ¿este es un primero? Sí, podría decirse que es una saga, pero contenida en el mismo libro, porque es la historia de una familia de 4 generaciones de la familia Buddenbrook a lo largo de 40 años. La historia empieza en 1835, termina en 1877 y va deteniéndose en mínimos gestos, hasta la forma de servirse un té en una taza, hasta esas pequeñas cosas, esas pequeñas escenas que muchas veces olvidamos por esta prisa del zapping, ¿no? De querer avanzar y dejamos de lado los detalles que pueden ser, más allá de la banalidad de los detalles, la sutileza o la belleza con que lo cuenta un autor como Thomas Mann. Eso creo que no puede dejarse de lado. Por otro lado, hay una anécdota alrededor de la imagen de tapa. La imagen de tapa es la ilustración de la casa natal de Thomas Mann en Alemania. Él nació en Lübeck, en la ciudad de Lübeck, y bueno, y de ahí justamente transcurre toda esta historia, que es una historia que va debatiéndose entre dos grandes ideales filosóficos, que es lo apolíneo, o sea, el deber, y lo dionisíaco, es decir, el placer. Claro. Entre estas dos cosas son los tironeos a los que nos vemos sometidos todos en nuestra vida. Va transcurriendo esta historia, y por eso creo que puede hablarnos de alguna forma a cada uno de nosotros. Y no se trata, por supuesto, de un libro de autoayuda, sino de una obra literaria mayúscula. Claro. Así al que punto, estoy viendo, al punto que hay un efecto social empresario que se atribuye a este libro, digamos, al nombre de este libro, porque, bueno, en el mundo empresarial se conoce como efecto Buddenbrook a la progresiva descomposición de una compañía familiar al descender la triple escalera que lleva desde los fundadores, digamos, de los abuelos que fundaron y que son los artífices de la marca familiar, podríamos decir, a los hijos que introducen en general variables debilitadoras, dice, de la marca familiar. Todo parecido con la realidad, es pura coincidencia. Hasta la llegada de los yernos y nueras que, bueno, que no tienen nada de idea,
que Los yernos y nueras vienen a romperlo todo. Bueno, bueno, en definitiva, es un libro que es nada más que una especie de retrato, retazo de lo que es la naturaleza humana, nada más y nada menos. Por eso es una obra tan valiosa no solo en Alemania, sino para la literatura occidental, universal, claro, en todas las épocas. Y fue comparada con el impacto que tuvo Madame Bovary, por ejemplo, cuando salió en Francia en el mismo siglo y prácticamente, no, el mismo siglo, perdón. La historia de Madame Bovary es siglo XIX y fue publicada en esa época. Fue publicado en el siglo XX claramente, pero la historia de la familia transcurre en el siglo XIX. Claro. Por eso digo que son como historias que tomaron muchísimo a los lectores en un tiempo, y por suerte, bueno, lo traje porque es una reedición, es un rescate editorial. Bienvenido sea, ¿no? Frente a una propuesta... muy cuidado por lo que veo, ¿no? Además, es una edición no nombré la editorial es Edasa, editorial que tiene un pie en Argentina, un pie en España, es preciosa. Tapadura. Tapadura. Y el papel es espectacular, pero para nada cansador, porque no es el papel obra, papel que refleja bueno, también luz. Estamos hablando de calidad cuando también la letra es una letra amigable para el lector, digamos, el interlineado, ¿no? También, porque exactamente. Cuando todo eso que decimos letra grande, interlineado doble, es plata, digamos, es un libro caro, digamos, sí, ¿no? Claro. Sí, señor, usted está muy cerca sabe del tema. Susan, vuelvo a esto que dijiste de los detalles, porque lo que dijiste me hizo acordar una conversación de hace unos días. Me contaban que las series que vemos en plataformas hoy cada vez están más alejadas de los detalles, en plan de que como la gente está mirando la televisión y al mismo tiempo está con el celular, los artistas están guionados de cierta manera de que digan todo lo que están haciendo. O sea, me voy a servir agua, voy a abrir la puerta, voy a usar el celular. Entonces se aleja de todos esos detalles que son tan minuciosos y que volvemos a verlos en los libros. Y que apelan a la imaginación, justamente, porque no está todo, o sea, ¿cuántas veces nos decepcionamos ante una película que refleja o intenta interpretar un libro, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, son casos contados en los que los autores quedan satisfechos cuando pueden ser testigos de la película que sale, satisfechos con lo que se consigue. Una de ellas era, me acuerdo, Marguerite Duras, que fue la autora del libro El amante, que fue llevado al cine, que fue ella participó como guionista. Así claro, que, en esos casos, bueno. Invitada a escribir el guión, no podía no estar de acuerdo con lo que surgió. Bueno, pero hay casos también en el que, aunque esté ahí el autor como guionista, después el resultado no le hace mérito, digamos, a la obra escrita. Hay un montón de confusiones ahí. Y hay otras que directamente se niegan, se negaron, como por ejemplo, qué sé yo, García Márquez se negó sistemáticamente mientras estuvo vivo a que se haga la película de 100 años de soledad, que ahora los hijos lo hicieron, supongo yo que por una cuestión que todos podemos intuir cuál, y que se discute mucho, digamos, ¿no? Más allá de que es una factura impresionante, igual se discute mucho, porque también ya los propios lectores discuten la posición del autor o la posición de la industria, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, qué sé y más yo. allá de eso, yo creo que la cuestión estética no es menor, porque cuando se trata de interpretar, por ejemplo, si fue Los Buddenbrook fue llevada al cine, yo la he visto, no me acuerdo si fue en una de estos canales altos tipo Film and Arts o Europa, muy bien hecha, por cierto. 2008 es la película. Sí, pero en algunos casos lo que vemos parecen disfraces, ¿no? Todo muy artificioso, artificial, y no parece para nada, nos remite a esa época, no nos sumerge, o sea, sería preferible que no lo hagan. Exactamente. Bueno, Susan, repasamos los nombres entonces de los libros de hoy. Tenemos hoy 2 por cuestiones que no pero re bien, conversamos un montón. Bueno, esta es Tu pena, de Renata Prati, publicado por Siglo XXI Editores, un ensayo que dice ¿qué nos diría la depresión si nos animáramos a escucharla? Y el segundo, una novela de Thomas Mann, autor alemán, publicado por Editorial Edasa, Los Buddenbrook.
que invito a todos a leer en vacaciones. Pueden ir comprando sus libros para las vacaciones. Bueno, todo esto en capítulo 1, como siempre. Bueno, llegamos gracias. Al final de Gracias, esta, Susana. así con Susana, para levantar un poco la cuestión acá, llegamos al final en este de 45 de edición. noviembre. Sí, tal cual. De Hoja de Ruta. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana. Estuvo, Belén, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Darío puso al aire, la Tana Obregón es la productora de este programa, mi nombre es Eduardo Ledesma. ¿Y con qué nos vamos? Nos vamos con los Guns N' Roses porque anunciaron una gira mundial. Esta gente que no se queda quieta, no sé cuántos años tienen estos artistas, pero van a ser 60 estadios. Mira. ¿Sabes lo que es eso? Sí, bueno, pero fueron los tope gama durante, qué sé yo, 80, 90, años? 2000. Totalmente. De hecho, mucha de la música nueva que ellos tienen son reversiones de los clásicos en vivo. Bueno, en estos 60 shows programados, lo más cerca que nos toca es Río de Janeiro. Bueno. Estoy para Río de Janeiro. Muy bien. Así que bueno, vamos a ver.